del deslizamiento del 2 de octubre. Aquí alguien utilizó 27 veces la palabra falacia. Sobre el deslizamiento del 2 de octubre se han dicho muchas mentiras. No fue ningún desastre, tampoco como lo dice la solicitud de la personería. Sí fue una situación delicada, se derrumbaron 350.000 toneladas, no 800.000, don Benjamín, en un sitio que ya estaba dispuesto para disponer la basura, estaba adecuado para disponer la basura. La mitad estaba completamente impermeabilizado ya con su capa de arcilla y su geomembrana. La otra mitad estaba ya con la capa de 1 metro y pico de arcilla. Por eso la CAR nos permitió que en vez de hacer el traslado de la basura, lo que hiciéramos fue adecuar la zona y seguir disponiendo allí, porque sí se hizo la tomografía y la tomografía se le entregó a la unidad y se le entregó a la CAR, y con base en la tomografía axial que demostró que no había infiltración de lixiviados, fue que la CAR tomó la decisión de permitirnos utilizar esta nueva tecnología que consiste en el bombeo del lixiviado, que cuando quieran, si quieren los representantes de las comunidades, puedo ir y les muestro las 3 bombas instaladas a 20 metros de profundidad que están trabajando, sí están, no son alemanas sino italianas, y estamos en los próximos días esperando a recibir 2 más. Eso para aclarar el tema biosólido, se ha comparado en medio de comunicación con lo que pasó en el año 95. Eso es como tratar de comparar una gripa con un cáncer, ambas son enfermedades, pero creo que hay mucha distancia entre la una y la otra. Este evento indudablemente hubo responsabilidad de parte nuestra. Sí. Esa situación obedeció a muchas causas, indudablemente muchas, a mal manejo de parte nuestra. ¿Sí? Una disposición que no era la más adecuada en materia de punto de vista de ingeniería, pero eso también obedeció a la demora tan grande en obtener la ampliación de la licencia, y con eso cuando al fin quedó en firme la ampliación de la licencia en el año 2014, ya prácticamente se había ocupado la capacidad de disposición del relleno, y por eso tocó empezar a adecuar de una manera que desde el punto de vista de ingeniería no era la más adecuada, pero hay muchas circunstancias presentes allí que no son de dominio público, volviendo a decir lo mismo, sin desconocer nuestra responsabilidad porque no se hizo la mejor disposición, la más adecuada desde el punto de vista de ingeniería, pero hubo cosas que se pusieron en conocimiento de las autoridades en su momento, como hasta sabotaje de las tuberías mediante la introducción de balones y trapos para obstruir el drenaje de los lixiviados, situación que indudablemente pudo haber o influyó en el suceso del 2 de octubre, que la misma comunidad, valga la aclaración, protestó cuando se empezó a hacer el movimiento de las basuras con toda la razón para cambiarlas de un lugar a otro, porque eso volvía insoportable simplemente vivir alrededor del relleno, y se optó por la decisión de cubrirlas y más bien hacer el drenaje lixiviado. Respecto al tema del microtúnel, efectivamente suscribimos un acuerdo de pago con la UAES, porque eso fue pagado a doña Juana aparte del contrato de concesión, y el microtúnel se dañó definitivamente con ese deslizamiento, y no pagarle eso a la UAES sería causarle un detrimento patrimonial al distrito y una eventual denuncia penal al que les está hablando como representante legal de CGR. Perdón. En cuanto al tema de las áreas descubiertas, ese realmente ha sido el problema más grande que hemos tenido y especialmente el más delicado con la comunidad. Es increíble que, aun cuando no tiene que ver directamente con la prestación del servicio y con la disposición de las basuras, es un problema gravísimo porque es el que más directamente afecta a las comunidades vecinas. Y por eso la única multa que hemos aceptado y que ni siquiera interpusimos un recurso de reposición fue cuando el año pasado la UAS nos impuso una multa por ese incremento tan espantoso que hubo en los vectores, especialmente el vector Mosca en octubre del año pasado. Ni siquiera interpusimos ningún recurso, porque adicionalmente eso obedeció a un descuido de parte de CGR, ni siquiera implicaba grandísimas inversiones económicas, se hubiera podido solucionar de una manera mucho más sencilla y no se hizo. Y por eso esa es la única multa que CGR ha considerado como justa en este momento.
Yo sí los quiero invitar a que dejemos de pensar en multas, en caducidades, etcétera. Es más, una declaratoria de caducidad al contrato que eventualmente hubiera podido hacer si hubiera otra mentalidad en la administración distrital, lo que hubiera hecho es trasladarle el problema nuestro a otro, porque es que ni CGR, ni nadie, ni una firma china, ni una firma rusa, ni una firma gringa podía operar el relleno sanitario Doña Juana en buenas condiciones. De hecho, los señores brasileros socios de CGR, pues hace 3 años tiraron la toalla, porque se cansaron de una persecución muy dura por todas partes, sin que eso se viera retribuido en un incremento tarifario. Y por eso se fueron. Creo que ya lo contesté hace un rato, si me escuchó, dije que en su momento la tarifa era adecuada y correcta. Entonces, ese básicamente es el resumen. Nosotros obviamente ya le contestamos por escrito a la administración, pero en serio, los invito que si fuera posible, dar un margen de espera a que podamos implementar con la nueva tarifa y con los nuevos, podamos llamarlos socios estratégicos de CGR, que indudablemente se trata de, como lo anunció el señor secretario de Hábitat, es la compañía multinacional Suez, su nombre viene porque fueron los constructores del canal de Suez. Es una de las compañías más grandes del mundo, si no es la más grande del mundo en ingeniería, y desde hace 60 años aproximadamente tiene toda la experiencia del mundo en tema de saneamiento básico y residuos. Ya está presente en Colombia 2 de los funcionarios de Suez que van a prestarnos la asesoría y la ayuda. Con ellos es que vamos a hacer el plan de cumplimiento, que es una de las preguntas que se nos hace. Nosotros mismos le hemos ofrecido a la UAES que suscribamos lo más rápido posible, apenas tengamos claro qué fue lo que se nos aprobó en el incremento tarifario, un cronograma de cumplimiento del 100% de las obligaciones del relleno, incluyendo las obligaciones que tenemos con la comunidad, incumplimiento del cronograma que indudablemente de inmediato ocasionaría la aplicación de todas las sanciones, porque si bien es cierto hasta este momento están justificados en mi concepto todos los incumplimientos, una vez se empiece a recibir una tarifa adecuada que permita hacer una adecuada operación, pues simplemente se nos acaba el discurso y nos quedamos sin argumentos. Entonces, aspiramos a firmar lo más pronto posible con la unidad de ese cronograma de cumplimiento, repito, del 100% de las obligaciones que aspiramos, cuyo fecha de terminación, de acuerdo con el flujo de caja que permita la tarifa, no se vaya más allá de diciembre del 2019 para que el relleno esté funcionando al 100%, aun cuando, como lo dijo el señor secretario de Hábitat en una reunión que tuvimos ayer, el representante de Suez comenta que la aspiración es que a más tardar en 6 meses el relleno esté cumpliendo con los estándares internacionales que aplica esta compañía en todos los rellenos que maneja a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera entonces que dé una explicación porque lo que yo entendí fue un ejemplo y no que los trató a ustedes. No. Bueno, pero yo quisiera intermediar aquí en este escenario porque creo que todos entendimos que el tema del marrano fue a modo de ejemplo y no de tratar, ni más faltaba, lo hubiera permitido yo, a la comunidad de ese animal. Entonces, yo creo que es el cansancio ya que nos tiene con el entendimiento al revés, pero continuemos con pero la muchas gracias por el aporte porque nos despertó, muy importante su aporte porque reflexionamos. Bueno, pienso que vamos avanzando muy bien. En este momento sí voy a hacer uso autoritario del reloj porque tenemos la intervención de 5 representantes de la comunidad
Yuri Vidal, Fernando Castiblanco, Domar Huertas, Javier Reyes y Óscar Barón, a quienes de acuerdo a nuestra metodología se les conceden 15 minutos para la intervención. Si nos permiten, aquí no quiero cercenar el derecho a la participación como estaban diciendo hace rato, pero les pedimos el favor que si pueden acelerar, aceleren para bien de unos amores que vi con Ruana afuera. Mírenlos, allá están. Unos amores con ruana y sombrero a los que les dije que iban a llegar madrugados a Mochuelo alto y bajo y dijeron que de pronto pasado mañana iban a llegar. Entonces no quiero que lleguen tan tarde a la casa para que no vayan a tener problemas con la señora. Si se la creen, yo les certifico. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a nuestros representantes de comunidad. Continuamos entonces con la intervención de Yuri Vidal. Buenas noches para todos. Yo también hago parte de la comunidad de Mochuelo Bajo. Mi presentación es como mostrar un poco y demostrarle a las entidades que hay veces que nosotros como comunidad, y a pesar de que no somos técnicos, les hemos dicho que algunas de las obras o algunos, trabajos que hacen dentro del relleno no son los adecuados. Y por eso es que la comunidad tiene un impacto, está afectado, y también les queremos decir que estamos 100% en desacuerdo a lo que han venido a decir las entidades viniéndose a justificar. Cuando no compartimos, cuando nosotros sí vivimos el día a día en la comunidad, cuando nosotros sí vemos cómo va creciendo el relleno sanitario hace 30 años, en lo cual nosotros no compartimos, que venimos viendo piscinas de lixiviados en zonas de disposición. ¿Dónde está la mano de obra de los técnicos o geotecnistas de todas estas entidades cuando son los profesionales y no somos nosotros? En segundo lugar, sí podemos ver que les quería mostrar un video donde supuestamente las chimeneas no son para que salgan o sean volcanes de lixiviados por donde pueden salirse los brotes de lixiviados. Reboces, siguiente. Reboces en las cajas donde hemos visto que muchos técnicos pero no han tenido en cuenta que el relleno necesita un ingeniero sanitario para que les pueda decir a ustedes técnicamente que tienen que hacer un realce en las cajas para que no tengamos que ver estos reboces de lixiviados, en lo cual no lo hemos visto y lo vemos nosotros como comunidad. En segundo lugar, creemos que tanto ingeniero, tanto técnico, y no hemos visto ni una barrera ambiental, incumplimiento en la licencia que deberían de tener 10.000 árboles sembrados a la fecha no tienen, ni siquiera llegan a los 5.000, y cómo pueden mitigar el impacto hacia la comunidad de los olores, los vectores y los demás, y con los roedores también, en la cual nosotros también seguimos viendo que lo que decían mis compañeros, sí, vamos a seguir teniendo problemas con lixiviados y represión de gases, ya que una caja no debería tener 10 tuberías. No sé si de pronto los técnicos, que sí más adelante nos encantaría tener más espacios de participación con ustedes para que nos expliquen y no nosotros tener que explicarles a ustedes que esas cajas no deberían de estar así. Deberían tener una mejor calidad operativa en estas cajas y dentro de ese relleno. Sí nos preocupa, y aquí lo puedo decir públicamente, y la comunidad de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto, vemos que a futuro, ojalá ingeniero o doctor Mauricio Bernal no nos vaya a presentar un próximo derrumbe o movimientos pequeños, como ustedes dicen, de basura, que por eso es que ustedes tienen pérdidas de chimeneas, zonas que tienen en este momento no son adecuadas y también están en una alta, están con el tema de no estabilidad adecuada, o si no, porque cogieron una zona de contingencia no licenciada. Que pesar que se nos fue la doctora Beatriz para que nos diga qué tipo de contingencia tuvo que ustedes tuvieron que haber aplicado ahí para haberse pasado a la zona de biosóleos. ¿Qué pasó con celda 6? Es una celda donde ustedes deberían de tener como una zona de contingencia y más lejos de la comunidad. Creo que eso no lo tengo que decir yo porque aquí están todos ustedes que son los técnicos y esta señora persona, estas son de las zonas, algunas inquietudes donde nosotros como comunidad sí evidenciamos que hay una problemática y hay
una falta de apropiación, de que las entidades se apropien de estas situaciones que están quedando. Una planta de PTL que le invirtieron 4.100 millones donde tienen una maquinaria pudriéndose, qué buenas inversiones. Cuando no le invierten un peso a la comunidad, quisiéramos que todas las entidades pudieran pedir cuál es la inversión social hacia la comunidad, todo para las obras, para el relleno, ni siquiera. Yo creo que la comunidad mochera debería tener una prioridad, ser una comunidad que esté avanzada, unas buenas vías, un alcantarillado que a pesar que se nos fue la ingeniera Beatriz, que todavía no está en terminación, yo sí les invito a que a cada uno de los funcionarios hagan un trabajo de campo, conozcan la zona, conozcan el territorio, no hablen cuando no conocen el territorio, cuando no conocen la comunidad, cuando no conocen la problemática. Y yo creo que si dicen, pasan de carrerón en un carro, y eso es lo que dicen, que hicieron una visita a las comunidades de Los Mochuelos y al relleno sanitario. No, mal llamado, basurero, doña Juana. ¿Por qué es un basurero? Dicen por ahí que cuando hay perros, cuando hay de cantidad de basura destapada, eso no es un relleno, es un basurero. Y más que ustedes tienen que ser conscientes que los invitamos a que hagan trabajo con la comunidad. Nosotros los invitamos a que hagamos un recorrido entre el relleno y nosotros sí no los vamos a pasear por donde barren ustedes la casa. Nosotros sí los vamos a demostrar a ustedes dónde a ustedes les ha faltado hacer y reconocer sus errores como funcionarios y apropiarse, porque si ustedes hicieran una buena operación, hicieran bien su trabajo, nosotros no tendríamos que estar afectados como estamos hoy en día. Y como es algo que yo siempre digo en los espacios, necesitamos más funcionarios que hagan trabajo de campo, que se apropien de verdad de la problemática y no estar calentando un puesto en un escritorio, porque en el papel se queda. Queremos que conozcan más del territorio. Ahí podemos ver, la doctora decía y el ingeniero, que a pesar que se nos fue el del hábitat, le quería mostrar el Real de unas buenas chimeneas lindas. Siguiente, por favor. Ahí hay otra. Vea, yo creo que si el operador tuviera una muy buena vía, no tendríamos que ver ni siquiera los bogotanos, como decía el funcionario del hábitat, atrasos en la recolección de basura donde nos vemos nosotros afectados y se ha afectado a la ciudad. Yo le pregunto a la ciudad y le pregunto a los señores de la UAS, que fueron a la directora de la UAS, que fue la que se les dio la licencia. ¿Qué culpa tenemos nosotros los mocholanos de que los bogotanos, ustedes como entidad, no han hecho una buena separación en la fuente? ¿Dónde están? Y si nos llevan a nosotros a decir cómo nosotros tenemos que hacer una separación de la fuente de nuestra comunidad, cuando primero ustedes la tienen que implementar a la ciudadanía para que se apropie. 2, que cada vez que cada uno de los ciudadanos no se comen un tomate, no se comen dejan desechos y los botan así nomás, sin hacer una separación adecuada, vean, ahí tienen lindas piscinas de lisiviado, contaminando el río Tunjuelito, el río Bogotá, qué bien. Y eso es la conciencia que ustedes dicen que nosotros sí tenemos que pensar en 8.000 habitantes aquí en Bogotá, y los 8.000 piensan en los bogotanos que están cerca de un relleno sanitario. ¿Ustedes creen que eso es adecuado? Nosotros merecemos respeto igual que todos los que viven en la ciudad. Y lo que dicen sí, y comparto mucho lo que dicen los compañeros, zonas donde se cultivaba mucha comida, ahora que recibe estas comunidades, basura cada día. Les quiero decir que por favor cada día se apropien más del territorio y ustedes como funcionarios conozcan un poco más la comunidad y conozcan el sitio donde ustedes trabajan, porque hay algunos que ni siquiera conocen en su totalidad cuál es la comunidad afectada. Muchas gracias. Muy bien, Yuri, muchas gracias. Muy bien. Gracias por ese grado de conciencia que nos hace en este momento. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque es un tema de ciudad. Los bogotanos, todos los bogotanos, tenemos un compromiso y una doble responsabilidad con toda la comunidad cercana o colindante con el relleno Doña Juana. Y yo aquí quisiera, ni siquiera para justificar a la administración, porque ellos tendrán que dar sus explicaciones siempre, pero pienso que ni siquiera es un tema de ciudad. Claro que ahí sí hay un compromiso en el tema del nuevo sistema de basura, de cómo se debe generar esa conciencia en los ciudadanos bogotanos para la separación y para la utilización de lo que se puede utilizar y de lo que no. Pero es muy importante y quiero
además de felicitar la participación de todos, en especial la de Yuri, porque está dando en un punto neurálgico para todos los bogotanos. Para la administración, ellos se van en unos años y vienen otros y otros y otros. Pero si los bogotanos todos nos sensibilizáramos de cómo se debe separar los residuos, tendríamos un aporte muy importante de solidaridad y de respeto por ustedes, como lo dice. Muchas gracias, Yuri, muy amable. A continuación, la presentación del señor Fernando Castiblanco. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctora. Aprovecho la oportunidad para agradecerle por haber permitido reunirnos y haber realizado y organizado esta audiencia, doctora. Estas son fechas que de pronto no se nos olvida y es oportunidad para que la comunidad manifieste todas las inconformidades que nos están suscitando por la operación del relleno sanitario. Gracias a usted y gracias a todas las funcionarias que nos colaboraron y permitieron que pasáramos esos cuestionarios para que las entidades nos respondieran. Muy amable. Continuando con la participación de mis antecesores y que siempre han tocado el tema de la vulneración de los derechos, porque realmente la operación del relleno sanitario, doña Juana, se ha convertido en una vulneración de derechos constitucionales, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos del medio ambiente. En primer lugar, menciono la vulneración al derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida. Debo resaltar que las circunstancias nocivas originadas como consecuencia de las operaciones del relleno sanitario perjudican a la salud y la vida de las personas. La continua exposición de las personas a un ambiente generador de riesgos va deteriorando la salud y la vida humana. Igualmente, la salud se ha visto seriamente afectada, sobre todo en las partes de las poblaciones vecinas, toda vez que las personas se encuentran expuestas a un ambiente generador de riesgos. Las entidades competentes, hemos visto que las entidades competentes no se han preocupado por el seguimiento y la evaluación de las enfermedades, sobre todo en la población infantil, para determinar el riesgo que causa el relleno sanitario doña Juana. Esto para decirle al señor alcalde que no es cierto cuando afirma que en las zonas adyacentes al relleno en materia de salud no existen ningún tipo de afectación y que solo se padece de enfermedades comunes que se presentan en las mismas condiciones que en la población capitalina. Es preocupante que en Mochuelo Bajo no exista una unidad de servicio de salud, toda vez que aquí hay un gran número de usuarios y que se encuentran desamparados para la prestación del servicio de salud. Ellos tienen que acudir a la US de Mochuelo Alto y Pasquilla, las cuales no alcanzan a atender toda esta cantidad de usuarios. Entonces, señora personera, yo quisiera que por intermedio de usted se solicite que en Mochuelo Bajo
se crea una unidad de servicios de salud para la atención de todas estas personas que se encuentran allí establecidas. Otro derecho fundamental que se encuentra vulnerado es el derecho al trabajo. Este derecho constitucional también ha sido vulnerado en el caso expuesto, toda vez que la fertilidad de las tierras se encuentra afectado con la operación del relleno sanitario. Y de esta forma, si la fertilidad se encuentra afectada, pues también se encuentra afectada la producción, la cual perjudica enormemente a los campesinos que labran la tierra, porque este es un medio de subsistencia, es un medio de trabajo para que puedan obtener los recursos y puedan llevar el sustento para sus familias y poder satisfacer las necesidades que requiere cualquier persona para poder subsistir. A los habitantes de las veredas de la zona rural de Ciudad Bolívar nos están quitando la posibilidad de trabajar el campo, toda vez que en la medida que se vaya ampliando el relleno sanitario, de esta forma nos están quitando las superficies de tierra aptas para cultivar y para explotar la ganadería. Los restaurantes y los demás establecimientos de comercio, como las tiendas, las panaderías y aquellas microempresas de lácteos, han tenido que cerrar sus establecimientos al público porque no pueden ejercer la actividad de comercialización de alimentos, teniendo en cuenta que interfieren el gran número de moscas en el ejercicio de esta actividad. Hay un derecho que aunque no es un derecho fundamental, pero sí es un derecho social, se encuentra vulnerado porque se perturba la normalidad cotidiana de la familia. La vulneración del derecho a la vivienda digna se considera no solamente en relación con la casa considerada independientemente, sino también se considera por vulneración de su entorno, porque las personas o los miembros de las familias se encuentran afectados en su tranquilidad por todos aquellos vectores que vienen provenientes del relleno sanitario. En constantes oportunidades, las personas se ven en la necesidad de consumir sus alimentos en sitios oscuros o tras las cortinas de su casa, evitando que las moscas no interfieran en el consumo de sus alimentos. O simplemente las personas, y sobre todo aquellas personas que trabajan en la parte externa, para poderse alimentar, con una mano llevan la comida, el alimento a la boca y con la otra expulsan a las moscas. El derecho del ejercicio al deporte y a la recreación también se encuentra afectado porque los espacios públicos se encuentran minados de gases tóxicos y de aire contaminado, lo cual, además de perjudicar la salud de las personas, pues también interfieren en el ejercicio de estas actividades de la recreación y el deporte. Más aún cuando existen colegios al cual acuden un gran número de personas, de estudiantes, y que no pueden ejercer estas actividades. También se ven afectados los derechos de los menores, los derechos de los adolescentes y el derecho a la educación. Los estudiantes que tienen que acudir a los colegios de Mochuelo Bajo
Mochuelo Alto, Pasquilla y Pasquillita se ven afectados porque para poder cumplir con sus jornadas académicas tienen que compartir sus clases con las moscas y el mal olor proveniente del relleno sanitario Doña Juana. De otra parte, hay que mencionar que la UAS creó y organizó un jardín infantil en Mochuelo Alto, tal como lo dijo la directora, pero hay que tener en cuenta que este establecimiento no tiene la capacidad para que allí lleguen todos los menores de las áreas rurales y de los barrios del sur de Bogotá, y por lo tanto se considera que en Mochuelo Bajo se cree un jardín infantil para que acudan los niños de esta región y de los barrios del sur de la ciudad capital. Muchas gracias. Seguimos con el señor Domar Huertas Moya. Nuevamente, gracias a los compañeros del auditorio que se han tenido la paciencia de soportar un poco las explicaciones de las autoridades y las instituciones y los funcionarios, y por supuesto de agradecimiento a la doctora Carmen Teresa Castañeda, nuestra señora personera de Bogotá, quien ha tenido la gentil gestión de hacer partícipe a la comunidad de esta audiencia pública. La verdad es que me voy a demorar muy poquito en atención a que todo lo que uno quiere expresar aquí en esta audiencia pública prácticamente se ha recogido en las exposiciones de quienes antecedieron el uso de mi palabra. Voy a hacer una referencia del Banco Mundial y las relaciones con la comunidad. La doctora Carmen Beatriz, la señora directora de la OES, en alguna oportunidad, en marzo del año 2017, y aquí lo ratificó en esta audiencia, tuvo la oportunidad de expresar a los medios de comunicación que el Banco Mundial tenía un estudio, o que iba a hacer un estudio, para mirar un poco cuál iba a ser la suerte del relleno sanitario Doña Juana. Situación que nos tiene en ese momento y que sería la mayor preocupación en esta audiencia, y la mayor preocupación para nosotros como campesinos y la mayor preocupación para la administración. Y entonces habría que hacer esta pregunta, ¿sí? Pregunta: la pregunta que todos aquí presentes en esta audiencia pública deberíamos hacernos, funcionarios de la administración distrital, entes de control, de vigilancia, institución y particularmente nosotros los campesinos de la zona rural de Ciudad Bolívar, es de quién depende la suerte y el futuro del basurero, mal llamado relleno sanitario. La respuesta no se puede esperar. Como quiera que muchos van a ser los convidados y pocos y casi nadie los que serán escogidos en esa determinación. Es por ello que de cara a la verdad y en esta audiencia pública exigimos, como mandato constitucional legal y por nuestra propia dignidad y respeto como ciudadanos colombianos, se nos diga de una vez por todas, sin tapujos y falsas y diplomacias, cuál va a ser la suerte de nosotros los campesinos de Mochuelo Bajo, Alto Bajo, Pasquilla y Usme y demás zonas de influencia, en un futuro inmediato en la pretendida expansión del basurero, para poder nosotros en definitiva saber a qué atenernos. Lo digo en razón que han sido varias las informaciones evasivas y otras muy puntuales y concretas, como las que señaló la presidenta de la Junta de Acción Comunal en la entrega de la biblioteca en Pasquilla, donde el señor alcalde, Enrique Peñalosa, puntualmente expresó que dijo que él no tenía, ni iba a decirnos mentiras, que tenía todo el coraje del mundo para decirnos que la expansión del relleno sanitario seguía, ¿cierto? Corroborado con la doctora Beatriz Elena Cárdenas, la directora de la AUEX, y en el diario El Espectador aseguró lo siguiente:
varias alternativas para mejorar la disposición final de las basuras a raíz de los problemas que han venido presentando el relleno sanitario de Vinajuana. Viene trabajando el Banco Mundial para entregar un completo análisis a la Alcaldía de Bogotá. La directora de la Unidad Especial de Servicios Públicos en ese momento dijo, y hoy lo ratificó, explicó que se analiza aspectos tecnológicos para mejorar este servicio. Estas alternativas pueden consistir en enfartados, pirólisis, incineración, termólisis. Ellas nos dirán cuál es la mejor opción dependiendo de la georreferenciación y otros análisis de la ciudad. Entonces, aquí se nos ha explicado por parte de la funcionaria, la doctora Carmen Beatriz Elena, y el secretario del Hábitat, que ellos en este momento tienen guardado cuál va a ser la suerte de la expansión del relleno sanitario. Dependerá, obviamente, de lo que diga el Banco Mundial y de los resultados del POT. Nosotros como campesinos, labriegos, que arriamos vacas, que ya se mostró en este escenario todo el daño al ambiente, todo el daño a las personas, aquí expuesto por los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, ¿cierto? Nosotros, como campesinos, sí necesitamos saber qué va a pasar con ese relleno sanitario. Que no se nos ponga otra vez en el entredicho, dicho por el secretario del Hábitat, que en este momento no se va a expandir, pero tampoco se nos va a decir en este momento que no se va a expandir, pero también que puede ser posible que la expansión del relleno sanitario, ¿cierto? Eso es lo que nos ha dicho en términos concretos. ¿Dependerá de qué? De lo que resulte el POP y de lo que resulte el análisis del Banco Mundial. En ese orden de ideas, simplemente, si la decisión queda en manos del alcalde, pues él simplemente va a desaparecer Mochuelo. Si la decisión queda en manos de la comunidad, pues simplemente no vamos a permitir que el relleno sanitario, porque esa es nuestra consigna, ni un centímetro de tierra de agricultura para el relleno sanitario. ¿De quién va entonces a depender la decisión? Por eso nosotros, al terminar esta audiencia, le queremos solicitar muy respetuosamente a la señora Personera por su conducto, a todas las instituciones, ¿cierto? Se nos convoque de manera participativa para que de alguna manera construyamos el escenario para el futuro, en el futuro de lo que va a ser el relleno sanitario de Doña Juana. Por supuesto, no podemos nosotros ser responsables de que en últimas decimos no al basurero. Claro, nosotros sabemos que debe existir algún basurero en alguna parte, pero ese basurero que queremos y que sea un relleno sanitario en los términos que dijo el doctor Bernal, ojalá que en julio tengamos un aspecto diferente. En ese orden de ideas, nosotros por supuesto estaríamos más satisfechos de convivir con el relleno sanitario, ¿cierto? Pero que sea la comunidad, a manera de consulta, de participación, quien igualmente participe en la decisión de lo que pueda resultar en relleno sanitario. En eso le solicitamos muy respetuosamente a la señora Personera, agradeciéndole de antemano toda la gestión que usted hizo, a los funcionarios de la administración, a los entes de control que han tenido vigilancia, que si no hubiera sido por las quejas, los reclamos, los paros, las intervenciones de nosotros, seguramente tampoco se hubieran movido y hubieran motivado unas sanciones como efectivamente se hicieron. De verdad, nosotros somos campesinos, arriamos vacas, vestimos de ruana y sombrero, pero igualmente merecemos todo el respeto, como igual lo requiere tanto los funcionarios como el alcalde. Muchas gracias. Continuamos con el señor Javier Rey. Gracias, buenas noches. En primer lugar, sí quiero dar unos agradecimientos, pero estos son para las universidades públicas de Bogotá, para los sindicatos, para las organizaciones de maestros, organizaciones de madres, organizaciones de colegios, que vienen acompañándonos en este paro continuo desde el 27 de septiembre del año pasado, por todo lo que significa la tragedia del basurero de Doña Juana, y que han propiciado no solamente estos escenarios, sino muchos más de discusión,
donde lamentablemente el Estado colombiano no ha puesto atención a la tragedia que estamos viviendo. Nosotros hablamos de un conflicto y ellos no lo ven como tal. No le han cumplido a la FARC en un conflicto nacional y mire cómo nos ven a nosotros. O sea, miremos cuál es el futuro que nos espera. Por eso quiero hacer una intervención muy concreta sobre elementos estructurales, señora Personera. Primero decirle que voy a hacer nombramiento de una resolución, la 059 del 2013, del Ministerio de Ambiente, que me hace presidente del Consejo de Cuenca del Río Bogotá, máximo ente de consulta comunitaria y gremial de Bogotá en temas ambientales. Segundo, decirle que represento la Asociación por la Justicia Ambiental en el sur de la ciudad y la Corporación Ambiental Planeta Cristal, terceros intervinientes en el expediente de doña Juana. Por lo tanto, creo que tenemos un conocimiento y cierta legitimidad para hablar en estos escenarios. Bueno. Hola. Mira, te regalo. Gracias. Bienvenido. ¿Qué está ¿Una nueva intervención? Sí. No. Bueno. Desde que prendemos la El primer tema tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Hemos estado en los escenarios que el señor de Hábitat nos decía, y en todos esos escenarios les hemos dicho que en ese lugar, primero es un suelo protegido, tiene que ser de protección, por también los temas culturales, temas incluso indígenas, porque allí tenemos bastantes hallazgos del paso de nuestros ancestros allí. Y en el decreto 364 del 2013, el MEPOD de Bogotá, habíamos logrado en esa batalla, porque no fue fácil con el doctor Petro, que ese basurero no se expandiera. Entonces lo que pedimos es respeto a decisiones ya tomadas y que deben ser ratificadas en este nuevo plan de ordenamiento territorial. El segundo tema tiene que ver con el riesgo que está viviendo Bogotá en términos del PONCA, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá, en la cual le hemos hecho la petición y le hemos exigido al distrito que toda su estructura ecológica principal y suelo de protección debe estar incluido en ese documento, que es el que realiza, digamos, finalmente lo aprueba la CAR, pero Bogotá no ha querido poner los componentes ambientales protegidos por el PONCA. Ellos simplemente quieren hacer planes de manejo ambiental, cosa que se modifica en cualquier momento por virtud del poder del administrador, en este caso el alcalde, y eso pues nos deja en una crisis ambiental en Bogotá. Y eso incluye estos terrenos de protección del basurero de doña Juana. Decirle y recordarnos a todos que pues el hecho de la contaminación constante es un desacato a la sentencia del río Bogotá, ¿sí? Es un desacato también a la sentencia por la tragedia de 1997, donde se le debía asegurar a la gente que no iban a suceder eventos como tales. El señor de CGR dice que el 2015, y lo han dicho en varios escenarios, fue un desastre controlado, o sea, algo realmente desproporcionado. O sea, uno no controla un desastre. Nosotros pues no estamos de acuerdo con eso, y es revictimizarnos porque constantemente, digamos, hemos tenido esos deslizamientos. La administración de Bogotá no ve el tema de manera integral, es decir, la gestión de este conflicto debería verse tal cual como lo habíamos acordado con la ONU y el distrito, porque esto ha llegado a esas instancias y por eso se generó un plan de gestión social intermediado por la ONU, en donde la planeación debería darse desde esas condiciones de vulnerabilidad que tenemos. Y en este momento se ve vulnerado por el operador de aseo, cuando por ejemplo cambia el horario de recolección de basuras de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y ahora tenemos que vivir con la basura del basurero y también con la basura en las calles, porque el operador primero no lo consultó, segundo pues obviamente no hubo acuerdo, y ahora tenemos que vivir las consecuencias de más basura en nuestras calles, y le solicito, señora Personera, que revisemos ese tema, porque el tema de saneamiento ambiental, por lo menos en la localidad de Usme, que es donde vivo hace 40 años,
pues es insoportable. Hay un tema que es crucial y que yo creo que esto amerita una investigación de fondo y que usted nos ayude, señora Personera, y es que se le ha mentido a las entidades cuando se les dice que el área de influencia simplemente es Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto. En la primera licencia, digamos que solo se tomaban, en el 2000, se tomaban estas dos áreas como zona de influencia. En la modificación del 2008, pese a la insistencia que hicimos, la CAR en ese momento tampoco reconoció un área mayor, pero en la modificación del 2014 ganamos por la norma técnica de basureros de rellenos sanitarios en Colombia un área de 3 kilómetros a la redonda de su perímetro, en donde solo existen técnicamente dos cosas: un área de influencia directa, que es donde se bota la basura, y un área secundaria que se llama indirecta, que para el caso es de 3 kilómetros a la redonda. Es decir, tenemos más o menos en el polígono que reconoce la licencia ambiental 130 barrios y 7 veredas. Pero, yo lo digo así, es una leguleyada que pasó a través de la licencia ambiental, donde CGR propone que haya una zona de influencia social y entonces ellos interpretan que nuevamente la zona de influencia es Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Aquí el error es que hay una vulneración del principio al subsidiario de la norma, es decir, ellos podían ampliar la zona, podrían decir no, no son 3 kilómetros, son 4 kilómetros, y allí tenemos que hacer compensación, resarcimiento, monitoreos y demás, y hacen lo contrario, señora Personera, y nuevamente se quedan anclados en una zona, y esto es profundamente grave porque se ha perjudicado más o menos 300.000 personas de no tener la atención directa que debería tener desde el distrito, desde la CAR, digamos en atención a los impactos, y obviamente a carga del negocio o de la tarifa, porque en principio los temas de compensación, resarcimiento y demás deben salir de la tarifa. Entonces, ¿cuál ha sido ese detrimento en el bienestar de los bogotanos que vivimos allí? Eso es gravísimo, y por eso en estas audiencias y demás, de buena voluntad, pues vienen los funcionarios y nos hablan simplemente de dos zonas. El señor de Educación que decía, no tenemos 4 colegios, son 20 colegios afectados, que se han parado en la entrada del basurero, que hemos hecho acuerdos, y esto lo hemos dicho en varios escenarios, pero no hay atención, señora Personera, es una vulneración constante, ratificada, revictimizados. O sea, de verdad, esto es una tragedia humanitaria. Adicionalmente, en esas luchas, y ya después de los acuerdos que se hicieron con el alcalde Garzón, pues logramos que se hiciera el plan de gestión social. Este plan de gestión social estaba pensado en función, obviamente, de los recursos que aquí nos decía el señor de Biogás, doña Juana, que nos decía son 6.000 millones de pesos que tenemos ahora. Sobre todo reconocía tres zonas de influencia para comenzar a hacer compensación en esos lugares. Al día de hoy, según esa resolución que es la 386, si no estoy mal, del 2011, teníamos que estar haciendo un estudio de actualización que lo presentó la directora de la UAES, pero de toda la cuenca del Tunjuelo como la resolución se lo dice. A sorpresa, pues nosotros hicimos la propuesta, nos escucharon, pero nunca recibimos una respuesta, contrataron otra firma que no sabemos, no se ha presentado, no nos ha llamado, pero solo está haciendo ese estudio, ese diagnóstico tan importante para las decisiones del futuro de la ciudad en esta zona o los impactos que pueda tener el basurero, con modificación de licencia o no da licencia, pero ese estudio nos tiene que arrojar condiciones psicosociales, de salud, económicas y demás, y solo lo están haciendo en la zona más restringida. Le hace Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo y 2 barrios de Usme, cuando debería hacerse para UPR Tunjuelo y toda la cuenca del Tunjuelo, o sea, estamos hablando de más o menos 8 localidades. ¿Por qué lo hacen? Cuando ha sido ganado en las luchas, cuando ya tenemos recursos. ¿Qué pasa si en esa resolución es muy claro que hay una instancia de coordinación entre el distrito y la comunidad organizada, incluso con el acompañamiento de la ONU que se desapareció? Yo ya desconfío completamente donde diga ONU.
¿por qué nos crea la UAES esa instancia de coordinación? ¿Y por qué si pasa esas pequeñas acciones como parte del cumplimiento de la licencia ambiental en las mesas de terceros intervinientes con la CAR, revolviendo todo y nuevamente en detrimento del beneficio de la comunidad? Eso realmente es grave y solicitaría entonces de parte suya, personera, que nos acompañe en ese proceso de investigación y que pues lo que ello derive, investigaciones fiscales, penales, administrativas, por favor colabórenos en eso. El otro tema es que el señor de la ANLA todavía está por acá. Le hemos dicho al ANLA desde que pues, fue ratificado como autoridad la necesidad de hacer una audiencia ambiental, específicamente en el tema de la licencia, porque pues todos sabemos que hasta el 2022 va eso, y no admiten ni siquiera los términos de optimización, que fue algo que utilizó aquí la directora del UAES. No podría ser optimización del basurero, tendríamos que saltar a un tema por lo menos de aprovechamiento, porque la licencia ambiental, primero, no se deja modificar, dice que no acepta optimización y no acepta expansión o otros conceptos, porque ya ha por terminada una función de 30 años, por Dios, que una concesión, qué negocio tan grande, y tenemos más basura que antes, más afectados. Entonces, eso hay que revisarlo, y sobre todo por algunos impactos que vienen surgiendo, digamos que técnicamente los podemos mencionar como impactos pues directos, indirectos, residuales, que sobre todo quedan en la salud y en el ADN de la gente, sinérgicos y entre otros, pero que solo en un evento de ciencia con respecto a la licencia ambiental podemos determinar, y por eso también tan importante el diagnóstico que está haciendo la UAES, que lamentablemente lo viene haciendo en una zona muy restringida. Entonces solicitarle, porque se lo hemos dicho a la ANLA y no ha sido posible, que hagamos esa audiencia ambiental y garanticemos cómo va a quedar ese territorio, cómo va a quedar la comunidad en este cierre que por lo menos está consignado en la licencia ambiental actual. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Menos de 5. Hay un problema también de fondo aquí y tiene que ver con el concepto de compensación. Resulta que lo que se está haciendo allí por compensación no es otra cosa sino que no hay presencia del Estado. Es decir, la función social del Estado es garantizarnos salud, educación, transporte, vivienda, pero cuando uno va a ver, esto lo mete como compensación. Entonces, que revisemos desde lo que ha dicho el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, ¿qué es compensación? Yo no puedo meter compensación a que le mejoren el pupitre a los niños de la escuela, o que le pongan más platos para coger moscas ahí en el salón. Eso no puede ser compensación, por Dios. Es una función social del Estado. Entonces revisemos el concepto de compensación, porque, como decía aquí la administración, tendrán que pedir una modificación de la licencia o hacer otra licencia ambiental. Tenemos que revisar qué es eso de la compensación. En la resolución de la CRAT, cuando hace la modificación de la tarifa para mejorar el negocio de disposición final, lamentablemente no toca con claridad los temas sociales. Y a nosotros nos parece que los costos sociales, compensación, resarcimiento, mitigaciones, demás, deben estar atados a la tarifa. Entonces sería muy interesante que la CRAT, que siempre ha sido una entidad alejada de la realidad nuestra, pues que tengamos una conversa sobre eso. Tratamos de participar con ellos cuando hubo todo este proceso, pero lamentablemente no abrió los espacios. Entonces, quisiera terminar con alentarlos a que sigamos en esta batalla, en esta lucha, que como bien se ha dicho aquí, no es solo de Mochuelo o de Usme, sino es de una ciudad y de una región. Mirar con optimismo que es necesario observar ejemplos como en la Sabana, que ya van a ser una planta de aprovechamiento por lo menos de 1 millón de toneladas, si no estoy mal, y es aquí en la Sabana de Bogotá. Pudieron los municipios, no pudimos Bogotá. Hacer la asamblea incluso nacional de afectados por basureros, porque esto es un problema, un conflicto grandísimo de orden nacional, y pues esperamos también
la noticia que nos dio aquí la directora de que va a haber una norma nacional donde efectivamente habrá algunas, no sé, alternativas para manejar los residuos. Vamos a esperar atentamente eso. Y pues bueno, ánimo, muchas gracias, adelante, esto, vamos ganando la batalla, el basurero se cierra y se ponen otras tecnologías. Muchas gracias. Continuamos con el señor Óscar Barón. Buenas noches. Ya como me tocó las llaves para cerrar el salón, queda uno seriamente sorprendido y preocupado, porque de esto que hoy nos han comentado los funcionarios, durante 20 años, más o menos desde el derrumbe, hemos escuchado unas muy buenas intenciones y unos planteamientos coherentes, y sin embargo, muy pocos de ellos se han cumplido, y a lo que han llevado y nos han llevado es a que estemos en constantes diferentes formas de lucha, ¿sí? Que no les gusta, no las comparten y lo entendemos porque tenemos posturas diferentes frente a la vida, ¿sí? Pero es gracias a 20 años de movilización en foros, en audiencias, en cabildos, en debates, en encuentros amables, entre comillas, en las oficinas de las diferentes entidades, que hoy por lo menos se atreven a anunciar que algo va a mejorar. Aún así, nosotros aprendimos de la experiencia de todo lo que ha pasado en la cuenca urbano-campesina del Tunjuelo, ¿sí? Que ver para creer, y aún así vemos ilusiones. En este momento se está haciendo un POT a punta de decretos. De hecho, con el secretario tendremos total diferencia en eso, pero se está haciendo un POT a punta de decretos. Lo único que ha habido internamente en planeación es consultorías bastante bien pagas, pero sin que haya una propuesta medianamente en borrador que nos diga, aquí vamos para un ordenamiento del territorio diferente. Segundo, plantear que, digamos, que hay un desbalance, desajuste en el manejo ya de los gastos por la equivocación en la lectura de la licitación o de los pliegos del 2010, confirma lo que hemos estado diciendo permanentemente. Entre el sector público y el sector privado metieron a una población en un conflicto y ahora no lo quieren ver como conflicto, pero sí nos toca a los habitantes del sur pagar las consecuencias de eso, consecuencias múltiples que en el momento en que las podamos detallar creo que nos vamos a sorprender de cómo es que nos ha tocado pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad de la administración pública y de los privados. Y cuando digo administración pública, no me estoy refiriendo solo a la alcaldía actual, todas, desde el 88, 1988 hasta hoy, todas son responsables de lo que ha pasado, aun cuando los costos los hemos tenido que pagar otros. Para poder entender una solución de fondo del caso del basurero Doña Juana, primero hay que reconocer que es un conflicto, segundo que es un debate nacional, tercero que lo que se le radicó por parte nuestra hace 20 años, sin ser voceros ni delegados de nadie, la postura de Asamblea Sur es una postura, ¿sí? Hace 20 años les dijimos, efectivamente, sustitución de consumos, es decir, revisemos a fondo cómo es que este país está produciendo, comercializando y finalmente consumiendo. Nunca frente a eso ha habido un mínimo programa que uno diga, bueno, se acercan a mirar la producción y el consumo. No existe política sobre eso. Segundo, les dijimos en su momento, 20 años, ¿sí? Combinatoria de todas las tecnologías alternativas y coeficientes existentes, o en el país o en el exterior. No se ha aplicado una sola. Han habido experiencias ejemplares por parte de algunos sectores de la comunidad afectada, pero no de parte de la administración o de parte del sector privado. El único piloto que pedagógicamente se hizo de cómo se transforma materia o residuos en energía, lo hicimos nosotros en la Universidad Nacional, ¿sí? Como ejemplo concreto de hacia dónde hay que avanzar. Nunca se quiso atender esto, nunca se quiso revisar. ¿Cuántas audiencias o cuántos encuentros como este hemos tenido? Varios. Si se revisara la memoria, perdón, su merced,
como estos encuentros, en esta administración es el primero, pero cuando se sentó toda la de la personería, cuando se sentó toda la administración pública de Bogotá, toda, en el año 2004 o 2005 tal vez, se entregó un plan concreto de cómo se reordena una cuenca como el Tunjuelo, donde habitamos 3 millones de habitantes, ¿cierto? De cómo realmente se sustituyen los consumos y de cómo se podía avanzar a otro tipo de tecnologías. Como no hay memoria institucional o se refunde o cualquier otro asunto, pues cada administración va llegando como si fuera Adán a fundar la vida. Si se tuviera en cuenta lo que está, la memoria que ya es instaurada institucionalmente y en los pobladores, de seguro esto ya se hubiese solucionado hace mucho tiempo, ¿cierto? Por más que después de junio nos digan que Doña Juana va a quedar funcionando óptimamente, nosotros no estaremos satisfechos con eso, porque es absolutamente irresponsable que una sociedad utilice la tierra productiva para la vida, para enterrar basura, así sea de la manera más eficiente. Eso ya es una torpeza hoy que eso se pretenda hacer. No estaremos satisfechos con eso, sobre todo cuando hay otros caminos de solución. De ahí es que hemos planteado que en el marco de lo que implica ordenar un territorio, ¿sí?, en más o menos 20 días estaremos haciendo la primera Asamblea Nacional de afectados de basureros para que en relación con el debate de los páramos en el que está metido Mochuelo Alto, podamos entre muchos pobladores de este país que tenemos la doble condición de basureros y páramo, presionar nacionalmente hacia dónde tiene que encaminarse las soluciones de fondo. Eso, por consiguiente, no va a ser admitido por una administración como la actual, no va a ser admitido, pero nos corresponde seguirlo haciendo de esa manera, en tanto no se corrijan ciertos asuntos que están más, si se quiere, más complejos que lo que hoy hemos escuchado. Cuando nosotros decimos que Doña Juana es un conflicto y lo equiparamos con una masacre, pues claro que saltan muchos a decir que estamos equivocados. Nos sostenemos en ese postulado y ese postulado es el que nos permite decir y seguir haciendo lo que en estos próximos días vamos a hacer, y es de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos 4 elementos que son para el debate de cualquier conflicto los vamos a mantener por la vía institucional, medidas jurídicas, asambleas, audiencias como estas, etcétera, y por la misma movilización social en que nos hemos comprometido ya desde hace bastante tiempo. Si aquí de verdad existiera un recorrido histórico mucho más complejo, no solamente estaríamos en otra tónica en la discusión, sino que ya de seguro la misma administración hubiera asumido otro comportamiento. Con la señora Beatriz nos vimos el 12, 14, no me acuerdo bien la fecha, de febrero de 2016. O sea, apenas llevaba la administración un mesecito de estar sentados en la butaca, en una asamblea pública en la calle donde se invitó a todo el mundo. Y allí llegaron varios secretarios y políticos y la doctora y sus asesores, y se estableció una metodología de trabajo, se estableció una prioridad de temas y un cronograma. Frente a eso, lo único que obtuvimos fue un comportamiento bastante mediocre de las personas que nos atendieron allí en las oficinas de ellos, hasta el punto del cansancio que decidimos no volver. ¿Sí? O sea, no es cierto de que no hayamos convocado al diálogo para escucharnos, eso no es cierto. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se convoca con un enfoque diferente, entonces lo mejor es hacerse a un lado, sacarle el cuerpo al asunto, evadir el debate, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a quedar solo en el debate de si eso que aparece en las fotos por allá es cierto o no es cierto. Nosotros queremos ir siempre es al contenido de la política pública, y a ese es que muchas veces han querido o han logrado eludir el punto, el debate, el encuentro, ¿cierto? En esta condición en que hoy quedamos con unas respuestas que para algunos son satisfactorias, para nosotros no, ¿qué es lo que vamos a seguir adelantando? La intervención directa de la Fiscalía, la intervención directa de un organismo nacional, que pues me reservo el nombre porque ya con lo que nos ha pasado a nosotros, quién sabe qué diablo le pueda pasar a aquellos, un organismo de carácter nacional que viene enfrentando lo de Hidroituango. Vamos a continuar en recibir, por supuesto, y ser corresponsables con la solidaridad internacional que se está dando con respecto a Doña Juana y a todo lo que está pasando en la cuenca del Tunjuelo. Vamos a continuar apoyando, acompañando
la única investigación científica, la única investigación de la ciencia, con científicos probados, reconocidos, desde la Universidad Nacional, para demostrarle al alcalde, y por lo menos si tuviéramos la autorización de los científicos, lo diríamos en este momento, de los hallazgos que se vienen encontrando en esa investigación, sobre todo enfocada desde la salud pública, investigación que no tuvo ningún respaldo de la administración pública actual, a pesar de que fueron a tocar las puertas para decirle estos científicos que apoyaran financieramente esto, tuvo que conseguirse los recursos desde Europa. En su momento diremos lo que arrojen los resultados, que repito, hasta ahora los pequeños avances ya nos empieza a preocupar de lo que está pasando realmente allí. Creemos que una mirada mucho más, si se quiere, compleja, y lo digo complejo en términos académicos, y sabemos de qué estamos hablando cuando decimos complejo, lo complejo desde el punto de vista académico. El Tunjuelo, y en particular los 134 barrios y las 11 veredas afectadas por el basurero, tienen que tener un tratamiento de orden nacional con monitoreo internacional, porque no es simplemente que falte una chimenea, un ventomanto, ¿cómo llaman eso?, hayan dañado el microtúnel. No simplemente la cosa se queda en un elemento técnico, se queda, o mejor, no se puede eludir lo que ya nos heredaron en términos negativos, lo que ya nos heredaron en 30 años de irresponsabilidad. Eso requiere otro tratamiento que no se va a solucionar en un tribunal de arbitramiento, en una suspensión, en una multa. Eso requiere otra forma de verlo, otros enfoques, otros momentos, si se quiere, para atenderlo. Señora personera, y le pido el favor que si me equivoco no me vaya a regañar, ¿sí? Si en sus manos está tomar o emitir una medida cautelar, le solicitaríamos que la hiciera, y si no, pues me disculpa por ser atrevido, frente al decreto 621, que, bueno, ese lo repartimos nosotros. Cuando dicen esos papeles que vota Asamblea Sur por ahí, sí son los papeles que saca la administración pública, pero que no se los da a conocer a la población como le correspondería. Un decreto que lo sacan en noviembre, 6 meses se dan cuenta de un pequeño error, se toman 6 meses para corregir un decreto que tiene el concepto de urgencia y emergencia para aplicar un elemento básico de la licencia ambiental. Se toma una medida cautelar en relación con proteger los derechos de las familias que no quieren vender, que por supuesto desconocen cómo es que se maneja este procedimiento, pero sobre todo, cuando a la única familia que hasta ahora le ha llegado el documento completo de 58 páginas, más o menos, la familia Rodríguez, de los cuales no somos sus salvadores, es preocupante, ¿no? Que el documento que le llega para que vendan o vendan, establece que ellos les pagan en 3 contados su predio, ¿sí? Un predio que aún no tiene una argumentación de fondo de por qué se va a comprar, no solamente ese, sino otros cuantos. No me refiero a la totalidad de predios, pero hay unos cuantos predios que no tienen una sustentación de fondo de por qué los van a comprar, y sin embargo les dicen, tenga este documento, se notifica aquí, si no me vende, vendrá el proceso de expropiación por vía administrativa, le pago en 3 contados, usted me responde por todo el papeleo, y en ese momento sí podremos hacer el último desembolso. Creemos que hay que proteger los derechos de esta familia. Nosotros, por supuesto, vamos a demandar el decreto más la resolución que les entregan para que inicien ese supuesto proceso de negociación de los predios. De igual manera, decirle aquí a los habitantes… Me disculpa que lo interrumpa, ya pasó el tiempo. Deme 2 minutos. Pero es que el señor del bus hace 10 minutos nos dio 10 minutos para irse, porque dice que el regreso puede ser muy peligroso. Bueno, 2 minuticos nada más, su merced. A los pobladores sí les solicitamos, vamos a regar también ese papel, como todas esas mentiras que manda Asamblea Sur por todo lado. La última resolución del Minambiente del 3 de agosto, no me acuerdo el número, pero ustedes aquí la nombraron, los funcionarios sí la conocen perfectamente. Creemos que con esa resolución, más lo que está hoy andando en el Tribunal Administrativo, en el Tribunal Superior de Cundinamarca, más uno de los mejores informes técnicos que elaboró la Contraloría frente a todos los impactos de las emisiones de los diferentes residuos químicos, con esos 3 elementos tenemos no solamente para mantener la expectativa frente a lo que viene, frente a lo que ha pasado y lo que viene, ¿cierto?, sino sobre todo para mantener una postura decidida en el cierre definitivo del basurero de Doña Juana, que se viene anunciando hace mucho tiempo, pero sobre todo en presionar, ¿sí?, el pago real, la solución real de fondo de todo aquello que nos heredaron. Ojo con eso,
Son 3 documentos que en cualquier momento los vamos a estar difundiendo, porque creo que mucho de eso aquí se pasó por encima, ¿sí? Se dejó en unos muy buenos términos, en un tono muy amable, pero se oculta que efectivamente hay otros asuntos que no se quieren corregir. Nosotros decimos, a la hora de implementar unas plantas aprovechadoras, una o más de una tecnología aprovechadora, se tiene que involucrar a la comunidad afectada en las utilidades que va a generar ese nuevo todo tipo de el planta. trabajo que Asamblea Sur está haciendo también por el tema de relleno Doña Juana. Muchas gracias por su intervención. Lo invitamos a que no venga a hacer reportes de Asamblea Sur solamente, sino que también se siente con la Personería de Bogotá para que podamos conocer todo lo que ustedes hacen desde allá. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta audiencia, y nos sentaremos nuevamente con los representantes de las comunidades de relleno Doña Juana, las que nos han acompañado, las que se hicieron presentes en el día de hoy como nuevas e integradoras para la construcción de la solución a este problema. Muchas gracias a todos. Eso, bien. Richie, se cuadro y todo. Les recuerdo la dinámica de la audiencia pública de hoy. Se hizo a través de unos cuestionarios que se diseñaron con la comunidad y fueron repartidos a las diferentes entidades de orden nacional y distrital para ser respondidas el día de hoy ante esta comunidad. El orden del día, iniciaremos con las palabras de la señora Personera de Bogotá, después viene la intervención de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, seguido de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, seguido de la intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la intervención de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, después viene la intervención de 2 personas de la comunidad, haremos un pequeño break, y después iniciamos con las entidades distritales, como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Ambiente, la Caja de Vivienda Popular, la Contraloría de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hábitat, el Consorcio Biogás Doña Juana, la intervención de la Interventoría InterDG y al finalizar la intervención de la UAES. Después vendrán las intervenciones de la comunidad y después, para finalizar, la formulación de inquietudes y compromisos. Nuevamente les recordamos participar activamente a través de nuestras redes sociales con inquietudes, preguntas, para precisamente que las entidades de orden distrital y nacional que nos acompañan puedan ayudarles a responder, puedan ayudarnos a responder todas las inquietudes de la comunidad. En contados minutos, es que estamos esperando a la señora Personera,
está metida en el tráfico, como ustedes saben, en la ciudad. No podemos hacer nada. Mientras tanto, vamos a ver un video institucional de la personería. ¿Ya? Con ustedes la señora personera de Bogotá. Hola. Gracias, Angelita. Muy buenas tardes para todas y para todos. Buenas noches, sí señora, tiene toda la razón. Quiero disculparme por la demora. Tenemos dos temas muy complicados en esta ciudad. La población en Vera se acaba de tomar hace una hora el edificio de Avianca. Tenemos 100 niños de por medio siendo utilizados y instrumentalizados para mantener ese lugar obstruido, y tenemos una marcha de jóvenes que piden por sus derechos de la educación pública, y tenemos que estar al frente de todo. Nuevamente les reitero mis disculpas por llegar tarde a la mesa que preside esta magnífica y magna histórica audiencia pública del relleno Doña Juana. Quiero inicialmente dar las gracias a todos y a todas por este tiempo que nos han dedicado. Sé que han sido muy juiciosos en la tarea de elaborar unos cuestionarios muy serios, muy responsables, a las autoridades que tienen que ver con el relleno sanitario Doña Juana. Estábamos en mora por diferentes motivos institucionales y personales en realizar esta audiencia, pero no hay plazo que no se llegue, que no se cumpla. Por eso quiero presentar en la tarde de hoy un saludo especial al doctor Guillermo Acevedo Mantilla, director de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, a la doctora Laura María Duque Romero, directora regional Bogotá La Calera CAR, a la doctora Liliana García Velázquez, de la superintendente delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al honorable concejal Celio Nieves Herrera, al doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez, secretario de Salud, al doctor Juan Guillermo Herrera Castaño, secretario distrital de Hábitat, a la doctora Paola Vélez Marroquín, directora de Servicios Públicos de la Contraloría Distrital de Bogotá, al doctor Lino Roberto Pombo, director de la Caja de Vivienda Popular, a la doctora Beatriz Elena Cárdenas Casas, directora de la UAES, al doctor Ian Carlos Ortiz Rico, director de Interventoría InterDJ, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, a quienes quiero dar un agradecimiento muy especial por su acompañamiento y asistencia en esta tarea, y a la comunidad de los barrios de influencia del relleno sanitario de Doña Juana, que son los que lo sufren y lo gozan todos los días. Saludos a todos los asistentes. Bienvenidos a la audiencia pública sobre la problemática del relleno sanitario de Doña Juana, que ha ocasionado tantos impactos negativos a las comunidades que habitan en sus alrededores y a la ciudad en general. Nuestro principal interés como personería ha sido escuchar a los habitantes de los barrios de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, quienes han solicitado la realización de este acto público. El relleno sanitario de Doña Juana ha sido desde 1988 el principal vertedero de basuras de Bogotá. Sus inicios nos recuerdan algunas crisis sanitarias por acumulación de residuos en la ciudad, como consecuencia de los cierres de los antiguos botaderos de Gibraltar y El Cortijo. Se trata de un proyecto que ha presentado múltiples inconvenientes desde su puesta en marcha, siendo los más impactantes los derrumbes del 27 de septiembre de 1997 por el deslizamiento de aproximadamente 500.000 toneladas de residuos que obstruyeron el cauce del río Tunjuelo, y el del 2 de octubre de 2015 con 550.000 metros cúbicos de residuos, ambos debido a la acumulación de gases y lixiviados. En cumplimiento de nuestra labor veedora, la Personería de Bogotá ha realizado diversas revisiones a la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, entidad garante de la prestación del servicio de disposición final
en la ciudad, supervisora del contrato de concesión celebrado con el operador Centro de Gerenciamiento Doña Juana y titular del licenciamiento ambiental otorgado al mencionado proyecto de enterramiento de residuos. Estas veedurías han permitido evidenciar el incumplimiento de múltiples metas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana. Entre las más significativas podemos mencionar la reducción de los residuos sólidos transportados y dispuestos en el relleno sanitario de la ciudad, el aprovechamiento de los residuos sólidos recibidos en el mismo, así como la definición de la localización de zonas para el manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición de los residuos producidos en Bogotá, aspectos sobre los que hoy no se evidencia avance alguno en la ciudad y sobre los que existe un generalizado desconocimiento. Especialmente preocupa a este ente de control los hallazgos relacionados con el constante incumplimiento a los compromisos establecidos en beneficio de las comunidades que se ven impactadas por la operación del relleno, tales como la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados, la adquisición de los predios que permitan consolidar el área de amortiguamiento ambiental, la adquisición y dotación del jardín infantil del barrio Paticos, la elaboración de un diagnóstico participativo para conocer las necesidades de las nuevas comunidades asentadas en la zona de influencia del relleno sanitario Doña Juana y la actualización del diagnóstico epidemiológico existente desde 2009. Todas ellas relacionadas con las medidas de compensación solicitadas por la autoridad ambiental, otras resultado de compromisos establecidos en el marco de álgidas protestas que han sido convocadas por la comunidad, agotada por los impactos que ocasiona la inadecuada operación de relleno, afectándose sus derechos fundamentales a la vida digna y a un ambiente sano. Las veedurías que hemos realizado nos permiten sostener que el concesionario del relleno sanitario Doña Juana no está garantizando el cumplimiento de los criterios operacionales de cubrimiento diario de los residuos, aplicación de cal, control de vectores y roedores, control de gases y las concentraciones que los hacen explosivos y condiciones establecidas en la norma de vertimiento para la descarga directa e indirecta del afluente del sistema de tratamiento de lixiviados en los cuerpos de agua, tanto subterránea como superficial. Actualmente este relleno no cuenta con un permiso de vertimiento vigente, es decir, está aprovechando un recurso natural renovable sin que previamente haya obtenido de la autoridad ambiental competente la respectiva autorización. De manera reiterada, el concesionario incumple con los términos establecidos en las diferentes resoluciones de vertimiento sobre el río Tunjuelo, conforme a lo indicado por la interventoría en sus informes mensuales. Es igualmente importante hacer mención a la ausencia de conocimiento y eficacia de los canales de participación y socialización con la comunidad. Hoy, la población que habita en inmediaciones al relleno no conoce con certeza las decisiones que tomará la administración distrital frente a este proyecto, la posición de la autoridad ambiental al respecto y los intereses del concesionario del relleno Doña Juana. Siempre ha permanecido la incertidumbre frente a los proyectos de inversión social liderados por el operador, el presupuesto y el costo para cada una de las acciones o actividades ejecutadas, lo que constituye un incumplimiento contractual que no ha permitido a la interventoría y a la UAES realizar el seguimiento, control y supervisión de la ejecución del presupuesto de inversión social utilizado. Aunado a lo anterior, el único canal que ha resultado relativamente efectivo para la comunidad, como es la mesa de terceros intervinientes, se encuentra suspendida desde hace más de 6 meses. El Plan de Gestión Social para la Recuperación Territorial, Social, Ambiental y Económica del área de influencia directa del relleno sanitario Doña Juana 2009-2013, que se encuentra actualmente en ejecución, está desactualizado. Como su nombre lo indica, fue formulado para el periodo comprendido entre 2009 y el 2013. Adicionalmente, presenta la caracterización general de 6 barrios y 2 veredas, quedando por fuera de su marco de caracterización las comunidades de 11 veredas y 25 barrios que fueron identificados como áreas de influencia indirecta del proyecto, soportando impactos derivados del manejo del relleno sanitario Doña Juana, de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Ambiental CAR en las resoluciones 1351 y 2320 de 2014.
Pero lo más gravoso es conocer que todas las medidas establecidas en el mencionado plan no han podido ser materializadas, toda vez que las mismas serían financiadas con la venta de los bonos CER, certificados de reducción de emisiones, que tenían presupuestados 28.000 millones de pesos, de los cuales solo se ha recibido aproximadamente un 18%, lo que asciende a 5.000 millones de pesos. Todo lo anterior evidencia el constante abandono al que ha venido siendo sometida la comunidad que se ha sentido impactada con el desarrollo de este proyecto, problemáticas que exigen hoy de nuestra atención, así como del establecimiento de una serie de compromisos que garanticen el mejoramiento de las condiciones actuales. Sea este el espacio para hacer un llamado a todas las entidades del orden nacional y distrital para tomar acciones afirmativas que redunden en la disminución de los residuos que se generan y en el apoyo a iniciativas que promuevan el aprovechamiento responsable de nuestros recursos, la mitigación de los impactos ocasionados al ambiente y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de todos los bogotanos y bogotanas. Quiero, con la presentación de este informe, dejar abierta e instalada la audiencia pública del relleno sanitario Doña Juana, para el cual hemos invitado a las autoridades del gobierno nacional y distrital para que escuchen a la comunidad, porque el clamor de la comunidad es de que nunca se les ha permitido materializar ese derecho a la participación, que es un derecho fundamental de todas y de todos en nuestro país. Un Estado de Derecho como el nuestro, que se jacta de ser democrático, debe permitir que los ciudadanos tengan una injerencia razonable en la toma de decisiones de las autoridades públicas, y esa injerencia se debe materializar permitiéndose en primera instancia que sean oídos, pero más de que sean oídos, de que sus quejas y sus reclamos sean tenidos en cuenta para solucionar las problemáticas que los aquejan. Así que quiero dejar instalada esta audiencia pública y darle espacio a Omar para continuar con el orden de la tarde. La siguiente intervención correspondía a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, quienes enviaron una respuesta a esta audiencia, en la cual dice, leo textualmente: en relación con la intervención de esta Comisión de Regulación en la audiencia pública a realizarse el 5 de septiembre de 2018, presentamos excusas por cuanto no es posible la participación de la entidad en el mencionado evento debido a compromisos previamente adquiridos. Aunando a lo anterior, resulta necesario precisar que esta comisión tampoco hubiera podido intervenir en la audiencia pública referida por cuanto sus funciones, de conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994, se circunscribe al establecimiento de fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, regular los monopolios y promover la competencia, lo que le impide participar en asuntos relativos a casos particulares como el relleno sanitario de Doña Juana. Cordialmente, el doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, director ejecutivo. Siguiendo con el orden del día, la siguiente es la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos a cargo de la doctora Liliana García Velázquez, superintendente delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra presentación. Nos pidieron que presentáramos, que les expusiéramos a ustedes cuál es nuestro plan de trabajo frente al relleno sanitario. Lo primero sea aclarar que la competencia de esta superintendencia está directamente relacionada con lo que tiene que ver con los prestadores de servicios públicos. En temas ambientales la superintendencia no es competente. Al relleno sanitario de Doña Juana, todos los aquí presentes sabemos que llegan residuos del orden de 6.300 toneladas al día.
Ese volumen de residuos no es solamente de Bogotá, aunque su mayor proporción sí lo es, también se reciben residuos de 8 municipios más de Cundinamarca. Ya en lo que tiene que ver con lo que es el plan de trabajo, la superintendencia desde inicios de este año ha venido realizando una serie de visitas inspectivas. En lo corrido del año ya hemos realizado 9 visitas de inspección. La última la hicimos el 24 de agosto. Otra de las actividades que venimos manejando con el relleno sanitario es un acuerdo de gestión que se suscribió finalizando el mes de mayo. Este acuerdo surge de la necesidad de establecer unos compromisos y una línea de trabajo con el relleno sanitario para lograr superar las deficiencias que se tienen. El acuerdo se suscribió en 2 fases. Una primera fase que tiene 12 meses de ejecución y una segunda fase que se ejecuta en 24 meses. Las principales actividades de este plan, gracias, tienen que ver con aspectos técnicos, administrativos y financieros. Como lo señaló la personera hace un momento, en lo que tienen que ver con los aspectos técnicos, se incluye lo que tiene que ver con tratamientos de lixiviados, el manejo de la operación como tal, cubrimiento de residuos, mantenimiento de vías, etcétera. En los aspectos financieros se incluye lo que tiene que ver con el mejoramiento de indicadores, entre ellos liquidez, endeudamiento, etcétera, que le permita realmente al consorcio tener los recursos para la operación, el capital de trabajo necesario para garantizar una operación en las condiciones adecuadas y cumpliendo con la normatividad vigente. Este acuerdo se puede terminar o por vencimiento del plazo o por incumplimiento también del operador. Y tenemos establecidos unos informes de seguimiento que se hacen con carácter trimestral. Sin embargo, como les mencionaba, nosotros hemos venido haciendo y seguiremos haciendo visitas de seguimiento permanente. Estas verificaciones del cumplimiento del acuerdo no solamente se va a dar con el informe que nos remita el consorcio, sino que lo vamos a verificar en campo y vamos a hacer mesas de trabajo con el consorcio para validar que realmente lo que se nos está informando corresponda a la situación de operación del relleno. En lo que tiene que ver con la publicidad de la información, está en la página web de la superintendencia. La ciudadanía en general puede acceder a conocer en detalle cuáles fueron los aspectos que se establecieron en este acuerdo de gestión, e igualmente se van a publicar los informes y el informe de seguimiento. El primer informe que debe presentar el consorcio tiene vencimiento la siguiente semana. Entonces, una vez se reciba el informe, se haga la mesa de trabajo con el consorcio, será publicado en la página web tanto el informe como el resultado de ese seguimiento. Hoy está publicado el acuerdo de gestión para consulta de la ciudadanía. Eso, digamos, en lo que tiene que ver con el seguimiento que estamos haciendo de manera permanente con el relleno. Otras actuaciones que hemos venido haciendo, la superintendencia ya impuso 2 sanciones al relleno sanitario, una en el 2012, una en el 2017, por problemas en la prestación del servicio. Y actualmente estamos cursando 2 investigaciones adicionales, una que se formularon cargos en el mes de diciembre, también por fallas en la prestación del servicio, y otra que se formuló en el mes de marzo por no tener actualizado el programa de emergencias y contingencias. En lo que tiene que ver con los resultados de la visita que se realizó en el mes de septiembre, les voy a citar algunos que son de mucha importancia para la comunidad y que da cuenta de que de pronto no con la velocidad y con la rapidez que todos quisiéramos, pero ya empezamos a evidenciar que sí se están dando cambios en la operación. Encontramos ya que se está haciendo la cobertura diaria de los residuos y que se está haciendo de una manera adecuada. Encontramos que se están adecuando las chimeneas para la extracción y el manejo de gases.
Y también encontramos, y esto es muy importante porque realmente es algo que afecta muchísimo a la comunidad, es que ya se están adelantando las acciones para monitoreo y control de vectores, fumigaciones, instalación de trampa cromotrópica, instalación alrededor de la zona de disposición. Vuelvo y les repito, yo sé que tal vez este no es el resultado inmediato que todos quisiéramos, pero ya estamos viendo en 3 meses que llevamos de ejecución del acuerdo de gestión que se empiezan a dar algunos cambios en pos del mejoramiento de la situación y de la operación del relleno sanitario. Adicionalmente, en lo que tiene que ver con la adecuación de la terraza 2, que es donde se debe hacer la nueva disposición de recursos, las obras están avanzando y se tiene estimado que finalizando el mes de diciembre ya estaría lista para empezar la operación en esta zona. Ese es en términos generales el plan de seguimiento que está ejecutando la superintendencia. Repito, este es un plan que venimos ejecutando desde inicios del año y que ya está empezando a dar unos resultados positivos. Gracias. Gracias, doctora García. A continuación, la intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a cargo de la doctora Laura María Duque Romero, directora regional Bogotá-La Calera. Bueno, muy buenas tardes para todos. En el nombre del doctor Néstor Franco, les doy un saludo a todos. Gracias por su asistencia, gracias a la personería por la invitación a esta audiencia pública a básicamente dar respuesta a una serie de preguntas que nos han hecho a nosotros, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el marco del seguimiento a la licencia ambiental otorgada a la UAEPS para el funcionamiento y operación del relleno sanitario de Doña Juana actualmente. Es muy importante para la corporación aclarar el marco en el que se dio todo el tema del retiro de la competencia de la corporación y el traslado de la misma al ANLA. La primera pregunta que nos hace la personería, que dice así: ¿en qué condición la CAR realizó el traslado de su competencia en el licenciamiento ambiental del relleno sanitario de Doña Juana a la ANLA? Pues aquí sí yo quiero hacer de pronto el marco de los antecedentes que ocurrieron y por qué ocurrió esta situación. Hace aproximadamente unos 5 años en la corporación se originó una solicitud de licencia ambiental para un relleno sanitario en el municipio de Boyacá. Esta solicitud la hizo una empresa privada. Más o menos el año pasado la corporación negó esa licencia ambiental por cuestiones técnicas que consideró en ese momento tanto la Dirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental como la Dirección Jurídica de la corporación, y esos particulares interpusieron un recurso de reposición ante la negativa del otorgamiento de la licencia ambiental. Paralelamente a este recurso, este privado recusó a la corporación ante la Procuraduría General del Estado Civil, de la Procuraduría Nacional, y el procurador consideró que valía esa recusación y que al mismo tiempo debía ese recurso de reposición resolverlo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Con base en todos los argumentos que esgrimió la Procuraduría, el señor director general de la corporación consideró que pues se configuraba también impedido para conocer del seguimiento y control o de la evaluación de los trámites de licenciamiento ambiental de todos los rellenos sanitarios que tenía en su momento la corporación, que en ese momento eran 8, y consideró que pues estaba también impedido para el seguimiento y para la evaluación de esos 8 rellenos sanitarios. Con base en esa decisión, la Procuraduría consideró que efectivamente
esa competencia debía trasladarse a la ANLA. Entonces, desde el 7 de febrero del 2018, la Procuraduría decidió trasladar esa competencia a la Autoridad Nacional. Posteriormente, y pues ahí ya hubo un tema de interpretación, la licencia ambiental que teníamos en la corporación estaba, digámoslo así, bautizada como Relleno Sanitario Doña Juana, fases 7 y 8. Entonces, con ese nombre que tenía el instrumento ambiental, se generó una serie de malos entendidos en el sentido de que, bueno, entonces solamente somos competentes para las zonas 7 y 8. Lo interpretó así ANLA porque así está la licencia ambiental. Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta esta interpretación, las demás zonas del relleno sanitario quedaban como otra vez en cabeza de la corporación. Sin embargo, después de otros trámites administrativos ante la Procuraduría, pues el Ministerio finalmente, mediante la resolución 1484 del 3 de agosto del 2018, otorgó única y exclusivamente a la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales el seguimiento y control ambiental del proyecto Relleno Sanitario Doña Juana en su totalidad. Entonces, digamos que quería poner en contexto la situación para que todos entendamos por qué la CAR tuvo que, o mejor dicho, la Procuraduría decidió otorgarle a la ANLA el seguimiento y control de la licencia ambiental. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta dice qué funciones trasladó la CAR a la ANLA en lo concerniente a la vigilancia y seguimiento al licenciamiento ambiental del relleno sanitario y demás permisos y autorizaciones ambientales. Entonces, pues como ustedes saben, desde el año 2000 la corporación otorgó la licencia ambiental del relleno sanitario de Doña Juana al Distrito Capital. A partir de ese licenciamiento se han otorgado otros permisos, o se han manejado otros permisos, otros expedientes desde la corporación, los cuales junto con la licencia ambiental fueron trasladados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, junto con los expedientes sancionatorios que se han aperturado a lo largo del seguimiento y de la ejecución de la licencia ambiental. Son aproximadamente 9 expedientes sancionatorios y aproximadamente, aparte de la licencia ambiental, que es el expediente conocido como 1919, los demás permisos anexos que se llevaban dentro del licenciamiento, tales como el permiso de vertimientos o el permiso de ocupación de cauces que se derivaba del mismo permiso de vertimientos y un permiso de aprovechamiento forestal, más otros permisos que se han adelantado a lo largo de la historia del licenciamiento. La tercera pregunta decía, en ejercicio de sus competencias constitucionales, informe qué funciones preserva para sí en el seguimiento al relleno sanitario Doña Juana o a las inmediaciones del mismo. Entonces, como ustedes saben, ya la mayoría de ustedes saben, la corporación que venía haciendo seguimiento a este instrumento ambiental, como saben también, con las resoluciones, las últimas dos que modificaron la del 2000, que son la resolución 1351 de 2014 y la resolución 2320 del 2014, la última que resuelve algunos recursos que se interpusieron a la primera, fueron trasladados absolutamente, pues, en su totalidad a la Autoridad Nacional. No nos reservamos ningún seguimiento en el predio completo en donde funciona el relleno sanitario Doña Juana. Obviamente ustedes saben que nosotros somos autoridad ambiental en la ruralidad de Bogotá. Lo que suceda en las inmediaciones del relleno sanitario pues es competencia de la corporación y pues así lo hemos seguido haciendo seguimiento. Incluso hemos atendido algunas quejas por una serie de vertimientos que se han venido viendo reflejados al interior del relleno sanitario. Entonces hay temas que por la conexidad del territorio sí tenemos que seguir conociendo, pero pues obviamente aclarando que nada de lo que suceda dentro del relleno sanitario ya es competencia del seguimiento de la corporación.
En cuanto a la pregunta número 4, que dice, haga un balance específico en cada una de las áreas, disposición, mejoramiento, plan de manejo ambiental, expansión del relleno sanitario de Doña Juana, lixiviados y vertimientos, etcétera, del estado en el que deja el seguimiento al licenciamiento ambiental. En ese punto, pues quiero ser muy sincera, pues digamos que es un tema bastante extenso. La corporación hizo seguimiento con visitas al relleno sanitario hasta el año pasado, diciembre, que fue cuando se originó todo el tema de la pérdida de competencia. Los últimos informes técnicos que dan cuenta del cumplimiento o incumplimiento de la licencia ambiental son los informes técnicos números 371 del 6 de abril del 2016, 381 del 7 de abril del 2017, 409 del 17 de abril del 2017, el 444 del 4 de mayo del 2017 y los demás que se siguieron después de esas fechas, los cuales nosotros anexamos al formulario de preguntas, son bastante extensos y la verificación del cumplimiento de las obligaciones son muy extensos. Sin embargo, pues aquí en el punto de la expansión del relleno sanitario, pues sí quiero ser muy clara en que nosotros no teníamos en su momento la competencia para pronunciarnos acerca de ningún tipo de solicitud o de pronto seguimiento que se pudiera hacer a este tema de la expansión. En cuanto a la quinta pregunta, ¿qué tipo de estudios o mediciones promovió o realizó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca frente a daños o afectaciones al ambiente, emisiones de gases, material particulado y contaminación al recurso hídrico? Pues en cumplimiento de del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, que es el Decreto 1076 del 2015, la Corporación, luego de verificar la interposición de aproximadamente 5.000 quejas por olores ofensivos, luego de el deslizamiento que se ocasionó en octubre del 2015, hizo todo el protocolo que otorga el Ministerio para el PRIO. Elaboró ese PRIO, la UAEPS tuvo que presentar algunas consideraciones y algunos trámites en cuanto al plan de reducción de los olores ofensivos y se trasladó esa serie documental también, como nosotros la llevamos en la corporación, al ANLA para que continuara con la consecución de ese PRIO. En este momento entiendo que se les hizo algunos requerimientos a la UAEPS para que se completaran en el marco de ese plan de reducción de olores. Eso en primera medida. De igual manera, dentro de las actividades de seguimiento y control a la licencia y el permiso de vertimientos para la descarga de aguas residuales sobre el río Tunjuelo, se hizo en coordinación con el laboratorio ambiental algunos análisis que incluyeron la medición de parámetros físico-químicos y microbiológicos, resultados de los cuales se evaluó la calidad del vertimiento con respecto a los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental aplicable vigente, los cuales son la resolución CAR 166 del 2008, la resolución de la Secretaría de Ambiente 3956 del 2009 y la resolución del Ministerio la 631 del 2015. ¿Por qué la de la Secretaría de Ambiente? Porque el punto de vertimiento del río Tunjuelo pues es jurisdicción de la Secretaría de Ambiente. Al igual, pues dentro de la corporación también se han hecho monitoreos de olores con una máquina especializada del laboratorio ambiental, especialmente después del deslizamiento que hubo en octubre del 2015. Para la pregunta número 6, que dice informe porcentualmente cuál fue el nivel de cumplimiento del licenciamiento ambiental concedido al relleno sanitario de Doña Juana a la fecha de entrega del expediente a la ANLA. Como les digo, todo el seguimiento que les comentaba está plasmado en los informes técnicos que anexamos a las preguntas. Sin embargo, dar un porcentaje exacto del cumplimiento de la licencia ambiental pues es un poco complejo. Es verificar cada obligación que estaba pues de pronto contemplada en la licencia ambiental, el estado actual del cumplimiento de cada una de ellas, pues es muy complicado dar una cifra exacta de cumplimiento como tal.
Sin embargo, de lo que la corporación pudo seguir y pudo observar hasta el último momento que tuvo en sus manos la licencia ambiental, el seguimiento a la licencia ambiental, se puede decir que el cumplimiento es bajo. ¿Por qué? Porque de todas maneras el área de optimización entró a operar aproximadamente en mayo del 2015. Entonces, pues, digamos que no se tenía ni el tiempo, ni pues tampoco la UAEPS tuvo la oportunidad o los recursos para cumplir de manera adecuada con las obligaciones que se impusieron en ella. Ahora bien, dentro de las obligaciones de compensación, que es lo que sé que nos llama hoy acá, pues también hubo un índice muy alto de incumplimiento y pues de eso dan cuenta todas las actas que se llevaron de las mesas con los terceros intervinientes hasta que la corporación perdió la competencia en el seguimiento al instrumento ambiental. En cuanto a la pregunta número 7, ¿cuenta actualmente el relleno sanitario de Doña Juana con el permiso de vertimientos correspondiente? Pues debo decirles que dentro del expediente que llevaba la corporación para el permiso de vertimientos, existe la resolución 827 del 29 de abril del 2015, la cual resolvió declarar la no viabilidad ambiental del permiso de vertimientos solicitado por la UAEPS. Adicionalmente, pues se declaró en la misma resolución la no viabilidad del permiso de ocupación de cauce que se había solicitado pues en el mismo sentido del permiso de vertimientos y posteriormente la UAEPS nos interpuso un recurso de reposición contra pues esta resolución buscando que se aprobara el mismo, pero pues se tuvo que hacer varias evaluaciones e información, se tuvo que evaluar varias información técnica tanto de la Secretaría de Ambiente como del Ministerio y la Corporación y pues no se alcanzó a emitir la resolución final que debía resolver ese recurso. En este momento se encuentra en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pues pendiente de resolverse. Y pues bueno, con relación a la pregunta número 9, ¿qué límites permisibles? Perdón, la número 8, que nos habla de la comunidad afectada por el relleno sanitario, integró una mesa de terceros intervinientes con la CAR, la cual fue una herramienta importante para discutir las problemáticas que nos aquejan y que se relacionan con el mencionado proyecto. ¿Cuál será el destino de esta mesa? Deja de ser competencia de la CAR, será obligación de la ANLA darle continuidad a la misma. Pues debo decirles que esta mesa de trabajo que se instaló, la cual se reunía mensualmente en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el despacho de la Dirección General, pues ya no es competencia de la corporación adelantarla, ya le corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidir si continúa realizándola o no. Sin embargo, pues la corporación siempre va a estar presta a resolver inquietudes, a escucharlos y a pues de pronto ser mediador o bueno lo que se requiera en todo este proceso de conciliación con la comunidad y con las entidades. Pues hasta aquí la intervención. Ya las otras preguntas que nos esbozaron pues fueron respondidas mediante un oficio que se radicó ya en la personería con los informes técnicos que les mencioné. Muchísimas gracias a todos.